Segunda de Corintios 1:1. Dice el apóstol Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y empieza con esta alabanza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Hasta ahí voy a predicar, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Padre, pedimos tu ayuda y te suplicamos nos ayudes a que no tomemos en vano tu gracia al venir a tu palabra y considerarla, Señor, para nosotros, para cada uno, que seamos intencionales en ver de qué manera podemos ser obedientes. No alguien más o alguien que no esté aquí, Señor, sino nosotros. Te pedimos esta ayuda y yo sobre todo una vez más te la pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Una de las cosas tal vez más difíciles en la vida para los creyentes y para los que no son creyentes también, es el problema del sufrimiento. Muchas personas que han venido al conocimiento de Dios en un momento dado, llegan al punto en el que, como el Señor Jesucristo claramente nos lo dejó dicho, que en el mundo tendremos tribulaciones, tendremos aflicciones. En el momento en que alguien llega a ese punto de su vida, esas personas que supuestamente, y lo digo así categóricamente, supuestamente conocieron a Dios y topan con una situación bien difícil en sus vidas, lo primero que hacen es cuestionar a Dios. ¿Por qué me pasa a mí esto si yo le he entregado mi vida al Señor Jesucristo? Y en ese momento, cuando nosotros no tenemos una perspectiva bíblica correcta y no vemos el sufrimiento a través de esa óptica, nos topamos con el sufrimiento y empezamos no únicamente a cuestionar a Dios, sino a enojarnos con Él. Que ¿por qué a mí me pasan cosas malas? De hecho, existe el planteamiento ese que muchos tal vez en un momento dado hayan ustedes sido partícipes de ello, que digan: ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Lo has dicho? ¿Lo has pensado? Te voy a decir la respuesta. Eso nada más pasó una sola vez. Le pasó al Hijo de Dios y Él se entregó. Esa es la respuesta. Nada más una vez le han pasado cosas terribles al único bueno y Él se entregó. Como dice la palabra de Dios, el capítulo 3 de Romanos, dice: no hay justo ni uno solo. Todos son malos, todos, sin excepción. Venimos manchados del pecado de Adán y Eva. Y es importante que nosotros aprendamos a cómo caminar los procesos de sufrimiento de acuerdo, fíjate lo que te voy a decir, de acuerdo a lo que Dios ha dicho en su palabra. Si tú y yo no caminamos, no atravesamos el valle de la sombra de muerte, el valle de las tinieblas, bíblicamente nosotros nos vamos a decepcionar de Dios. ¿Por qué? Porque no vamos a ver que detrás de todo sufrimiento Dios tiene un propósito eterno y que es sumamente bueno para nosotros, porque una vez que lo hayamos vivido, lo hayamos pasado, lo que va a pasar es que habremos de glorificar a Dios. Y aunque no en todos los eventos de los que tal vez tú hayas pasado, te voy a decir que en algunos de ellos que tú has vivido muy difíciles, cuando estás en medio de ellos y no logras entender los propósitos de Dios, no te gusta lo que estás viviendo, experimentas la mano de Dios, ves la gracia de Dios, ves el favor de Dios, pasas ese valle, y una vez que lo viste pasado, vives tú de una manera diferente. Le dices: gracias Dios, porque estuviste conmigo.
Y puedes ver la vida de una manera diferente porque fuiste tú instruido por el Espíritu Santo de Dios a cómo caminar en medio del dolor. Ahora, la Biblia está llena de nombres y mujeres que pasaron por situaciones sumamente difíciles. Están registradas los eventos, las vidas de muchas de estas personas que en un momento dado, como dice la palabra de Dios, y me llama la atención porque no hago intencionalmente mención del libro de Job, pero dice la palabra de Dios, porque lo voy a dar ahora al grupo de mujeres, pero dice la palabra de Dios que había un hombre justo, recto, temeroso del mal, apartado de todo tipo de mal, temeroso de Dios y apartado del mal. Este hombre era Job. Y a este hombre le pasaron tragedias que difícilmente le podrán pasar a cualquier ser humano. En un día perdió absolutamente todo. No voy a ir por la lista porque está muy larga, todas las tragedias que vinieron a su vida en un solo día. Y vemos como al final de su vida, Job habla de una tragedia espantosa. ¿Cómo se refiere y cómo se relaciona con Dios de una manera honrosa, temerosa de Dios? Dice, yo antes nomás de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Y eso, hermanos, eso no se aprende en un seminario teológico. No se aprende en muchas partes que pudiéramos considerar como escuelas de la vida. Se aprende en el caminar con Dios como este hombre que era un hombre temeroso de Dios. De hecho, en el capítulo 14 del libro de Job, dice el versículo 1, el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de turbaciones. Es el hombre que al final de su vida dijo, yo ahora te alabo, Dios. El profeta Jeremías, en un momento muy tremendo de su vida, muy difícil, de hecho en el capítulo 20 del libro de Jeremías, dice, ¿por qué salí del vientre para ver pena y aflicción y que acaben en vergüenza mis días? O sea, hagan de cuenta que Jeremías decía, ¿para qué nací? O sea, ¿para qué se nace? ¿Para esto? Y lo peor de todo, no únicamente es que en un momento dado pasemos nosotros por situaciones de dificultad que ya la Biblia nos ha dicho que vamos a pasar, sino que aunado a eso, hay un elemento que se experimenta a la hora que estamos pasando por las tribulaciones, que pareciera que Dios se ha escondido. Pareciera que al Señor no le interesa lo severo, lo tremendo, lo difícil de la situación que estamos viviendo. Job, en el capítulo 13, pregunta y le dice a Dios, dice, ¿por qué escondes tu rostro y me consideras tu enemigo? Pareciera, hermanos, que en ocasiones Dios nos tiene como su enemigo. Se vienen las ráfagas de sufrimiento y de dolor sobre nuestras vidas de maneras tan tremendas. Y no es algo extraño que como seres humanos podamos decir, Señor, ¿dónde estás? ¿Me estás escuchando? ¿Estás tú atento a lo que a mí me está pasando? Pareciera que está escondido. El rey David, el ungido de Dios, dice en el Salmo 13, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Este es el rey David. Este es el hombre que estaba llamado por Dios, que tenía un corazón conforme a Dios, lo amaba de una manera tan desmedida que en un momento dado de su vida difícil le dice, Señor, ¿hasta cuándo? O sea, no logro encontrarte, no logro verte. No sé si me estás escuchando. El profeta Isaías, capítulo 45, versículo 15, dice, en verdad, tú eres un Dios que te ocultas, oh Dios de Israel, Salvador. Así parece que no está, parece que no le interesa. El salmista en el Salmo 44, versículo 24, dice, ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de nuestra opresión? Es el libro de los Salmos, ese es el libro donde están
donde está la gama de todos los sentimientos de los seres humanos, todas. La alegría, la tristeza, la depresión, la amargura, el coraje, el odio, las ganas de venganza. Ahí está en el libro de los Salmos. En los 150 capítulos están amalgamadas todos los sentimientos del hombre. Y es importante que nosotros tengamos cuidado de que como creyentes no andemos queriendo negar la realidad de nuestros sentimientos. Si tú estás alegre, pues estás alegre, gloria a Dios. Pero si estás triste, puedes decir, estoy triste. Estoy desesperado y puedes decir, estoy muy desesperado. Ando en una depresión y lo tienes que decir, yo ando en una depresión, me siento que trajera una nube negra sobre mi cabeza. Querer negar los sentimientos que Dios nos ha puesto es querer negar la obra perfecta de Dios al habernos hecho a su imagen y a su semejanza. O sea, Dios comparte de sus atributos, esos sentimientos con nosotros. El coraje, la ira perfecta, santa de Dios, la misericordia, el perdón, la gracia, la compasión. O sea, Dios nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. Entonces, en nosotros en un momento dado querer negar la existencia, la vivencia de esos sentimientos, es no pensar de una manera correcta, no es pensar bíblicamente. El problema está que a la hora de que nosotros nos encontramos con esos sentimientos, sepamos cómo actuar, cómo responder. Y eso es lo que hace la diferencia de una persona que tiene una óptica divina a la hora de ver el sufrimiento permitido por Dios, para nuestro beneficio y para su gloria. El primer cuadro que tienen ustedes que les puse ahí, se los puse con la intención de que viéramos que hay un propósito divino en todo esto. Dice Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. Fíjense lo que dice aquí. Para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Dios en su misericordia perfecta le permite al pueblo de Israel salir, y fue Él, en su soberanía, el que les metió en ese lugar para probarlos, para ver si esta gente habría de temer a Dios, viendo sus maravillas, oyendo de su voz, teniendo el profeta Moisés. O sea, ¿y la gente qué hizo? Se rebeló. De todos los que salieron de Egipto, nomás 2 entraron, Josué y Caleb. Y eso porque fueron estos hombres enviados a ver la tierra y fueron y trajeron un buen reporte. En fe fueron a ver y se encontraron con una tierra que había gigantes, que había cosas tremendas. Regresaron al pueblo y le dijeron, allá hay gigantes y hay cosas muy tremendas allá. Dice, pero el Señor está con nosotros. Y eso le agradó a Dios. Un hombre que sabía que a pesar de que había dificultades allá delante de él, que podía haber muerte y guerra y cosas tremendas, dijo, pero el Señor está con nosotros. Le agradó tanto a Dios que tanto él como Caleb fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. Entonces nosotros, a la hora de que nos enfrentamos en situaciones, que nos topamos con la dureza y dificultad de la vida, es muy importante que tengamos bien considerado que Dios no va a permitir en tu vida, si tú eres una persona que ha reconocido a Cristo como su Salvador, como su Señor, y esto que se te quede bien grabado, si Cristo es tu Señor, Él está en control de toda tu vida. Es el que permite que pases o no por situaciones que Él considera perfectas, porque su voluntad, dice Romanos 12:2, es buena, agradable y perfecta. Entonces, si te permite que pases por una dificultad tremenda y Cristo es tu Señor, tú y mi perspectiva deberá de ser, el Señor me está permitiendo a mí pasar por esto porque algo quiere hacer aquí adentro. De otra manera, lo que va a pasar es que vas a cuestionar a Dios, te vas a enojar, te vas a disgustar y te vas a ir. La prueba de la dificultad, hermanos, es la que prueba
si realmente tú eres cristiano o no. Una persona que pasa pruebas y pruebas y pruebas y continúa firme caminando con Dios es una persona en cuyo corazón ha caído la palabra de Dios en tierra buena y que ha estado produciendo fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. El fruto donde cayó la palabra de Dios y llegaron los vientos y dio con ímpetu con aquella casa. Y cayó, ¿y qué dice la palabra de Dios? Y grande fue su ruina. Pero el que le cree a Dios, el que está convencido de que Cristo Jesús es su Señor, es una persona que va a tener sus ojos, como dice Hebreos 12, que va a correr esta carrera que tiene por delante con sus ojos puestos en Jesús. Una carrera, para los que corren, yo no corro, pero para los que corren requiere mucha energía, mucha dedicación, mucho sacrificio. Hermanos, independientemente de que físicamente corras o no, todos nosotros estamos en una carrera. Todos. Una carrera que requiere de sacrificio, de negación personal, en la que te entretienes tú a la hora de que vas corriendo con las situaciones de tu vida, o te vas hasta el fin. Y cuando llegas al fin de tu vida, puedes decir: Señor, gracias que me has permitido correr una carrera y me has permitido hacerlo de una manera fiel. Porque vinieron esas dificultades en la vida y todo lo que hicieron en mi corazón fue probarlo, fue examinarlo, fue limpiarlo, fue purificarlo. Por lo tanto, hermanos, esta parte de la escritura que estoy predicando el día de hoy y el propósito de mi sermón habla precisamente de saber que Dios es la fuente de nuestro consuelo en todo tiempo. En esta carrera que tú y yo tenemos por delante, habremos de estar con la convicción de que Dios está con nosotros. El Señor Jesucristo está con nosotros. De hecho, cuando se fue, dijo: yo no los voy a dejar solos, les voy a mandar a mi Espíritu Santo que esté con ustedes por siempre. No los voy a dejar huérfanos. Y esas son cosas que tú y yo nos tenemos que meter a la cabeza, creerlas y darle gracias a Dios porque están escritas. Eso fue lo que dijo Jesús que iba a hacer y eso fue lo que hizo. Entonces, a la hora que nosotros entramos a esta parte de la escritura, habremos de preguntarnos entonces, ¿por qué Pablo escribe esta carta? ¿Cuál es el propósito del apóstol Pablo para escribir esta segunda carta? El apóstol Pablo, una vez que hubo fundado esta iglesia y haber pasado ahí 18 meses, les enseñó todo lo que él sabía. Prácticamente 1 año y medio es un buen tiempo para pasar con alguien e instruirlos en los caminos de Dios, aunque nunca vamos nosotros a dejar de aprender. Si tú eres una persona que lee la Biblia con atención y con detenimiento, te habrás dado cuenta que tú a la hora de que te acercas a la palabra de Dios, es como un tesoro, en donde entre más buscas, más encuentras. Si lees con detenimiento, con pausa, con reverencia. Había una iglesia donde había un pastor y la persona que estaba de secretaria, una persona muy alegre, muy contenta, pero sabía el pastor de ella que tenía problemas bien tremendos, situaciones bien difíciles. Entonces, una vez él también tenía situaciones difíciles en su vida y en una ocasión le dice, ¿por qué es que siempre estás tú tan contenta? Le dice. O sea, tienes unos problemones y siempre te veo contenta. Y me llamó la atención la respuesta de la secretaria porque le dijo: ay, pastor, es que leo mi Biblia con mucho cuidado. Entonces el pastor le dice: pues yo la leo en griego y en hebreo y pues traigo unos broncotas, dice, pero no te veo no ando contento como tú. Dice: no, es que yo sí le creo, dice. Yo sí le creo, pastor. De hecho, dice la palabra de Dios que nos regocijemos a la hora de las aflicciones, dice. Y yo le creo, dice. No es fácil, pero le creo. Y creo que todos y cada uno de nosotros, a la hora de que nos adentramos a estudiar la palabra de Dios, habremos de considerar detenidamente si lo que estamos leyendo lo estamos creyendo. Pablo
por la incomprensible gracia de Dios, es movido por el Espíritu Santo, no únicamente a plantar esta iglesia, sino a instruirla. Y una vez que la hubo instruida, estos corintios se dan a hacer muchas cosas muy irreverentes. O sea, había entre ellos pleitos, demandas, había adulterios, había incesto, borracheras, había un sectarismo ahí mismo entre ellos, tenían a sus favoritos, se estaban emborrachando a la hora de tomar la cena del Señor. Yo imagino que han de haber tenido copas ahí donde se reunían o algo, estaban emborrachando, se estaban desacrando todo lo santo. Entonces, para Pablo, el saber este tipo de cosas es algo que le causó mucho dolor. O sea, Pablo amaba esa iglesia. O sea, cuando una persona es pastor de una iglesia, Dios te da algo muy especial por la iglesia. O sea, hay algo aquí adentro extraño que te lleva a clamar por la gente, que te da tristeza a las cosas que pasan y te alegras con lo que bueno es que sucede. Pablo amaba esta iglesia y de repente le dicen, Pablo, ¿sabes qué? Lo que está pasando en la iglesia son unas cosas tremendas y nadie está haciendo nada. Al contrario, decía. Al contrario. Entonces, Pablo manda la carta, Pablo va a visita, vuelve otra vez Pablo después. Hay 3 visitas del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Una de ellas dice la palabra que con mucho dolor, con mucha tristeza. No se habían resuelto los problemas que estaban tomando lugar en esa iglesia. Pero no se detiene ahí la cosa. Les decía la semana pasada, hay unos individuos que se autonombran apóstoles y que a la hora de que entran a la iglesia, encubiertamente empiezan a enseñar cosas que son contrarias a lo que el apóstol Pablo les había enseñado. Lógicamente, una de las particularidades de los falsos, y yo digo de los falsos pastores y apóstoles supuestos, que no hay apóstoles el día de hoy, excepto personas que tienen ministerios apostólicos, que plantan una iglesia y otra, y que son grupos de personas que cuidan el bien de las iglesias. Puede ser un ministerio apostólico, mas no es un apóstol de estos. Estos nada más son estos. Entonces, Pablo se da cuenta de que hay estos supuestos apóstoles que se empiezan a enseñar cosas en contra de él. Pero no únicamente en contra de él, en contra del evangelio. Y estos individuos, a los cuales en un momento dado el apóstol les dice los superapóstoles, los grandes apóstoles, lo leemos nosotros en español, grandes apóstoles, en griego serían los superapóstoles. Estos individuos lo que querían era tumbar a Pablo. ¿Para qué? Para quedarse. Porque como les digo, estos falsos, que aún el día de hoy abundan, es para enriquecerse y para tomar ventaja de la gente y para enseñarle lo que les pega a su regalada gana y no lo que está escrito. Entonces, mientras hubiese esas personas adentro de la iglesia, enseñándoles a la iglesia de Corinto cosas en contra de Pablo, lo que iban a hacer es que ellos sí iban a salir con la suya, ganando adeptos para ellos. Y por eso Pablo, tan celoso del Señor Jesucristo, de hecho dice, si alguien predica a Cristo por envidia o por vanagloria, dice, a mí no me interesa mientras Cristo sea predicado. O sea, por vanagloria, por envidia, que Cristo sea predicado, en eso me gozo y me gozaré aún. O sea, Pablo era un celoso del Señor Jesucristo en el buen sentido de la palabra. Entonces estos individuos decían, si lo tumbamos, pues aquí nos quedamos. Ya tenemos aquí un negocio, una iglesia, entre comillas, donde les sabremos de enseñar lo que a nosotros nos parezca bien. El problema de una situación como esta, hermanos, es que cuando nosotros no ponemos atención al evangelio, a la palabra de Dios, le vamos a creer a personas como estos que traían sus trajes de Halloween, como dice ahí en su segunda nota, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, personajes que se disfrazan. De hecho, la palabra de Dios dice
que hay individuos en las iglesias que tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice, cuyo único deseo, dice, es llenar su vientre, dice. Aprovecharse de las almas inconstantes, adúlteros, ladrones, mentirosos, que adulteran la palabra de Dios. Y por eso Pablo se ve movido por el Espíritu de Dios, no únicamente a defender su ministerio como apóstol, sino a cuidar la verdad que se estaba predicando en la iglesia. O sea, si Pablo no hubiera hecho eso, esa iglesia hubiera sido una distorsión total de la verdad. Estaba Pablo luchando para que la verdad fuera preservada y predicada. O sea, escribe esto, pero creo que nos tenemos que ir un poquito más arriba de esto y ver que Dios en su misericordia permitió todo esto. Todas estas cosas terribles en la iglesia de Corinto, ¿saben para qué? Para que luego se escribieran estas cartas, tomaran lugar estas visitas y eventualmente se viera el cambio que iba a haber en estos individuos. Dios lo permitió. A Pablo le dolió, sufrió, sí. Nomás que Dios en su soberanía, como sabía, y como era su voluntad, es su voluntad, que estas cartas se enseñaran alrededor del mundo. Quería el Espíritu Santo de Dios que se asegurara a la gente que a la hora de predicar esta parte de la Escritura, nosotros tenemos que continuar teniendo el cuidado de ver qué es lo que Dios nos enseña en su palabra, no de acuerdo a nuestra interpretación, sino de acuerdo a lo que la misma Biblia se interpreta a sí misma. Nosotros aquí venimos y venimos a tomar puntos de partida para ver que esto que estamos leyendo tiene el fundamento. Ahora, ¿cuál es el fundamento que Pablo tiene? Pablo, cuando empieza a escribir esta carta, les dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. O sea, los corintios, muchos de ellos habían visto a Jesucristo resucitado. Y dice Pablo, a mí me mandó él. Y me mandó a enseñarles su palabra. Eso es lo que les voy a enseñar. Si cualquiera les quiere enseñar algo diferente, que sea maldito. Si alguien te enseña algo diferente a lo que te hemos enseñado, que sea maldito. O sea, te enseñamos la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es la que Dios va a utilizar para venir a ministrar nuestros corazones, para enseñarnos quiénes somos nosotros en nuestra relación con el Dios Santo, a quien nos tenemos que acercar con temor y con reverencia. Que será en un momento dado lo que nos habrá de llevar entonces a tomar decisiones que serán las que cambiarán nuestras conductas y hábitos pecaminosos. Mientras no haya temor de Dios, hermanos, nosotros podremos continuando llamándonos cristianos y nuestras vidas siguen reflejando los mismos hábitos de pecado que no cambian. Pablo, movido por el Espíritu de Dios, escribe esta carta y les dice, yo no la inventé. A mí me mandó Jesucristo. Pero no se detiene en eso, sino que les dice, y no solo eso, sino que me mandó Dios, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Este Dios que consuela. Este Dios que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, yo traigo el respaldo, dice el apóstol Pablo, no únicamente de Jesús, o sea, yo vengo enviado por Dios, por medio de la persona de Jesucristo, para que yo les enseñe lo que les tengo que enseñar. La pregunta lógica que se tenían que hacer ellos era, ¿y a estos quién los mandó? ¿Y qué es lo que están enseñando? Porque si te están enseñando algo incorrecto, tu vida lo va a reflejar. O sea, tú asistes a una iglesia en donde el pastor, y no porque aquí, o sea, nosotros no creemos en eso, o alguna pastora te diga que tú tienes que ser una princesita, o que, yo no sé qué tanta cosa les dicen, que te tienes que hacer tus cirugías y cosas como esas. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Te vas a enfocar en tu persona, y que tú tienes que ser rico, y tú tienes que ser próspero, tú te vas a enfocar en el mundo. Te vas a traer toda la atención hacia tu persona, a ver cómo le haces para entonces hacer lo que me están diciendo de arriba. Cuando la palabra de Dios nos enseña algo completamente diferente. Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciéndoles. Ahora, es la razón por la cual Pablo tiene que venir a defender la verdad. Tiene que venir a defender el evangelio.
Ahora, la pregunta es, ¿y cómo respondemos ante una situación en la que, por ejemplo, un hombre como Pablo está siendo atacado? Pues la manera de responder es bíblicamente. Estos hombres me han estado acusando, me han estado desprestigiando, me han acusado de que yo me quiero quedar con el dinero, lo acusaron de eso. Y Pablo, en el versículo 3, es que podemos haber visto toda la carta otra vez como lo hicimos, no toda la carta, pero una gran parte de la segunda, toda la segunda carta de Corintios, viéramos todos los problemas por los que Pablo pasó y viniéramos a esta parte. Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esa es la manera correcta de que un hombre, una mujer que pasa por tribulación debe de saber que todo lo que está pasando en su vida, si lo está viendo, como les digo, bíblicamente, cualquier sufrimiento que tú tengas, tú lo estás viendo bíblicamente, tú podrás venir y decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de misericordias y Padre de toda consolación. Solamente cuando tú tienes una perspectiva bíblica del sufrimiento, podrás glorificar a Dios. Podrás tú ser el recipiente del consuelo de Dios, el cual te ayudará a ti. Que una vez que lo hayas recibido, lo podrás continuar ministrando a todos aquellos que en algún momento dado el Señor te ponga en el camino, o que tú busques, o que tú veas. Y que eso es lo que de cierto modo nosotros podemos atesorar en el corazón y glorificar a Dios porque nos ha consolado, y ahora nosotros lo podemos hacer con alguien más, que será el tema de nuestra siguiente predicación. Sin embargo, como diría un hombre en su tercera cita, ahí dice la cadena de consolación que viene de Dios es uno de los secretos que hace al pueblo de Dios invencible. Es precisamente en esos momentos en donde nosotros hemos experimentado situaciones de dificultad y que viene alguien y nos trae un consuelo que hemos recibido de Dios, que nos va a poder permitir caminar de una manera firme, sabiendo que Él está presente en esa situación tan difícil. Ahora Pablo hace énfasis, 2 veces lo dice, apóstol de Cristo, y más abajo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué hace esta énfasis? Bien, ahí les va esto. En las religiones del mundo, no cristianas, la gente habla de Dios de una manera muy genérica. Y triste y desafortunadamente muchos cristianos hablan de Dios de esa misma manera genérica. Y aquí Pablo quiere que quede claro que es Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es Jesucristo el que lo ha enviado. Quiere que quede bien claro porque este es el Dios, el creador del cielo y de la tierra. Todos los demás dioses que existan con D minúscula en la tierra son falsos. Y si tú has visto programas de televisión donde sale alguien famoso, en donde te digan es que todos los dioses te llevan a Dios, es una mentira que salió del fondo del infierno. La palabra de Dios dice claramente que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Por lo tanto, es importante que tú y yo, una vez que tenemos esta claridad dada por Dios, que hablemos de nuestro Dios como nuestro Señor Jesucristo. Como dice Romanos, creo que es el versículo 6 del capítulo 9, y Jesucristo, quien es Dios por sobre todas las cosas, a Él sea la gloria. Y Jesucristo es Dios. Tomás se arrodilló, le dijo, mi Señor y mi Dios. Jesucristo recibió la honra. Jesucristo dijo, el Padre y yo somos uno, la misma esencia de su persona, como dice Hebreos. Les voy a leer del recuadro que tienen ustedes ahí, porque Pablo, en lugar de haber dicho, bendito sea el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no lo hizo. Podría haberlo hecho. Estamos en el Nuevo Testamento. Ahora dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento Dios habló a los padres por los profetas, como dice ahí su recuadro que sigue Hebreos 1. Dios
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, los padres de la iglesia primitiva, del pueblo de Dios, no la iglesia, pero el pueblo de Dios, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Sí, los versículos, el 3, yo se los leo, dice el 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó ahora a la diestra del Padre. En el Antiguo Testamento, Dios hablaba por medio de los profetas. En estos últimos tiempos, tú y yo estamos viviendo los últimos tiempos. Cuando dice Joel 2, la profecía, que en los últimos tiempos Dios derramará su espíritu, estos son los tiempos donde tú y yo estamos siendo instruidos por el mismo Señor Jesucristo a través de su palabra. Ahora, aquí es precisamente donde se hace la diferencia de una persona que le cree y una persona que oye. Por eso les insisto, con tanta predicación que se puede oír el día de hoy, cuida que tantas predicaciones oyes, porque lo que vas a hacer es que te vas a entrenar a ser un oidor de la palabra de Dios y no un hacedor. Eso es lo que vas a hacer. Tú te estás entrenando con tanta predicación a no hacerle caso a ninguna. La que usa el Espíritu de Dios en cada persona es en el lugar en donde Él nos ha puesto. No quiero decir que no nos sabremos de enriquecer con alguna predicación en un momento dado. Claro que sí, pero por supuesto que sí. Pero nosotros somos expuestos a la palabra de Dios que nos habla de una manera sobrenatural y conoce Él exactamente la situación por la que está pasando cada iglesia. Tal vez, como se nos decía hace un rato, tal vez tú estés pasando por una situación difícil. Bueno, el Señor quiere que tú sepas que el Señor Jesucristo te quiere hablar en medio de tu situación. Él quiere que tú sepas que Él está interesado en tu bienestar. A Él le interesa que tú sepas que Él está atento a tus lágrimas, a tu clamor, a tu dolor, a tu desesperación, a tu ansiedad. Él está ahí, está presente. Ahora, insisto en que nosotros, todos los que estamos aquí, que estamos viendo la palabra de Dios que nos habla de la misericordia y de la consolación de Dios, que viene a nuestras vidas, insisto en esto, cuando le creemos y obedecemos. Si estoy pasando por una situación difícil, que yo mismo me estoy produciendo, yo mismo me estoy generando, que es algo que está en rebelión contra Dios, ¿tendrá espacio el Señor para ayudarme? Si no le temo, no me interesa lo que me está diciendo, yo sigo desobedeciendo, me sigo rebelando, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, el simplón, ve el daño ahí se queda parado, dice, pero el sabio se quita. Y hay otros que dice la palabra de Dios también que cuando a nosotros viene el mal, luego nos enojamos con Dios, levantamos nuestro puño contra Él, pero la razón que lo hacemos es porque no hemos obedecido. O sea, Dios te quiere confortar, Dios te quiere visitar, Dios quiere tocar tu corazón, pero la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer, ¿y yo tengo temor de Dios? O sea, yo le creo lo que me está diciendo. Porque al no creerle, hermanos, es precisamente cuando pasamos por esos periodos en los que decimos, ¿y a Dios le importará? Porque te lo está diciendo que sí le importa. Ve lo que dice tu siguiente recuadro en el Salmo 103, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Hermanos, vean esto, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia. ¿Sobre quiénes? Sobre los que le temen. O sea, tú sabes la palabra de Dios y no te
importa. Te quiero decir algo, no andes después levantando tu puño contra Dios. No lo hagas. Si tú eres una persona que le has creído, que has rendido tu vida, que le estás creyendo a su palabra, que vas caminando con Él con tus fallas, ¿sí? Con tus pecados de los cuales te arrepientes, con tu falta de sabiduría, ¿sí? Pero que tienes temor de Dios, yo te quiero asegurar que Dios está haciendo algo contigo. Dios está obrando en tu corazón para purificarlo, para santificarlo, para hacerlo más como Él. El capítulo 53 dice, un varón experimentado en quebrantos, para hacerte más como Jesús. Que a la hora que le estaban escupiendo y que lo negaron y lo abandonaron, no les dijo, hijo, cuando va a llegar el día del juicio, me la vas a pagar ese día te vas a acordar de mí. ¿No? Pues Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. O sea, cuando nosotros en la vida sufrimos, sea por nuestro pecado o por el pecado de alguien más, también tenemos que aprender a cómo manejamos situaciones en las que nos queremos parecer a Él. Del capítulo 15 del libro de Romanos, les voy a leer una parte que parte del versículo 5. Como cuando pasamos por situaciones tan difíciles, dice, pero el Dios de la paciencia, fíjense nomás, 15:5 de Romanos, y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. O sea, la consolación de Dios nos va a llevar a que nosotros nos parezcamos cada vez más a Cristo Jesús, para que unánimes, como pueblo de Dios, como familia de Dios, como iglesia, a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. A pesar de ofensas, sí. A pesar de fallas, sí. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. ¿Pasas por dificultad? Sí. ¿Para qué? Para que tú te parezcas más a Cristo Jesús. Para cuando alguien viene a ti con una situación, dice que todos tengamos una misma manera de pensar, que nos parezcamos todos cada vez más a Jesús. No estás pasando en vano por las tribulaciones que tú estás pasando. Y la pregunta de mi tercer punto viene siendo, ¿y por qué podemos nosotros alabar a Dios? Bueno, pues que Dios promete confortarnos. Esta es promesa de Dios, dice el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en toda nuestra aflicción. En el original, la palabra aflicción habla de una palabra klipsis, una palabra griega que habla de presión, una presión que viene sobre la vida de las personas. Dios promete confortarte en cualquier presión, dificultad que te lleve a sufrir. Esta es una promesa por parte de Dios. Por eso Pablo puede decir, es bendito el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, el cual tuvo que pasar por cosas espantosas para luego confortarme a mí, dándome sus promesas que me ayudan a mí a estar tranquilo, porque Pablo había pasado por una de situaciones tan tremendas que él podía decir, como tú también, muchos de los que están aquí pueden decir, Dios me confortó. ¿Cierto? ¿Tú has sido confortado por Dios en algún momento? ¿Te ha respondido a tus oraciones? O sea, Dios nos ha hecho saber que está aquí, que está con nosotros, que le interesamos. Por eso Pablo escribe esto, para decirles a los corintios, a pesar de todas estas situaciones, Dios es Dios de misericordias, es Padre de toda consolación, y yo lo conozco, decía Pablo, yo lo he vivido. Yo les puedo decir que esta es una verdad. Dios no se ha escondido de mí. Dios ha estado conmigo cuando todos me abandonaron, nada más Él se quedó conmigo. A diferencia
a diferencia del Señor Jesucristo. A Él sí lo abandonaron todos. Solo se tuvo que ver Él en situaciones, la verdad, inimaginables, estando 40 días, 40 noches, sin comer y sin tomar nada, y llega Satanás a tentarlo, a ofrecerle todos los reinos y toda la gloria de ellos, y dice: tú no tienes que ir a la cruz, tú nada más te postras y me adoras y todo esto te daré. El Señor Jesucristo respondiendo, resistiendo a Satanás con la palabra de Dios: solamente a Dios le darás culto. Ha sido algo tan tremendo esa guerra espiritual que luchó el Señor Jesucristo, que al final dice la palabra de Dios que llegó un ángel a confortarlo. Llegaron ángeles a confortarlo, a fortalecerlo. Estaba solo. En el huerto de Getsemaní, el Señor Jesucristo solo les dijo a sus discípulos: vengan y lloren conmigo, aunque sea una hora. ¿Se acuerdan qué hicieron? Se quedaron dormidillos, como algunos de ustedes. No, no se crean. No, ahora se crean. Están todos muy despiertos ahora. Ahora. ¿Te quedaste dormido, Armando? Se quedaron dormidos. Solo. Clamando al Padre de tal manera que dice que su sudor caía como gotas de sangre así. Y después de 3 intentos con sus discípulos, llegó un ángel a confortarlo. Fíjense qué cosa tan tremenda. El Señor Jesucristo, habiendo sido confortado por ángeles, sabiendo que el Padre lo oía cuando fue con Lázaro, que dice la Escritura, dice: Padre, te doy gracias de que me has oído. Pero no había posible esto, no más porque sí, sino para la gloria de Dios. Había tomado el Señor Jesús 3 días y luego había ido con Lázaro. Jesús sabía que el Padre lo escuchaba. Y fue en el momento más espantoso de su vida que Jesús sufrió aquello que pareciera el mayor de los abandonos. Cuando en la cruz, al estar Él dando su vida por ti y por mí, dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Había clamado el Señor Jesucristo que si era posible que pasara por Él esa copa sin que Él la bebiera. Dice: pero no sea como quiero yo, sino como quieres tú. Pasó el Señor Jesucristo el peor de los abandonos por sus amigos, y dice la palabra que los amó hasta el fin. Y todo esto, hermanos, todo esto viene en un momento dado a enseñarnos que este Dios y Padre, Dios de toda misericordia y de toda consolación, nos permite que pasemos por situaciones de mucha dificultad y de mucho dolor, con la fe y esperanza de que lo que va a suceder después de la prueba y de la dificultad va a ser algo tan glorioso que el día de hoy ni siquiera lo podemos expresar. ¿Por qué? Porque una vez que el Señor Jesucristo hubo pasado por ese aparente abandono del Señor Jesucristo, lo permitió por una razón: para que tú y yo nunca fuéramos a decir: ¿dónde estás, Dios? Me has abandonado. Él tuvo que pasar por esa situación para que tú y yo jamás de los jamases hiciéramos esa pregunta: ¿dónde estás, Dios? Él dijo: me voy a ir y no los voy a dejar huérfanos. Les voy a mandar a mi Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días. Y estemos o no en el peor de las situaciones, la peor de las pruebas, Dios está probando qué hay aquí. Quiere probar tu fe como el oro. Dice: para que quede más precioso que el oro fino. Que esta fe, de la cual dice Hebreos 11:6, dice: sin la cual es imposible agradar a Dios. Y déjame te digo que cuando se pasan por estas tragedias, por estas dificultades, por estos dolores, una vez que hemos caminado de este lado de la sombra,
podemos estar nosotros más fuertes, más seguros y más capacitados para poder creerle a Dios, porque hemos experimentado de primera mano su poder y su gracia y su misericordia. Y Jesucristo vino y sufrió el peor de los castigos por nosotros, para que nosotros no. Para que nosotros, ahora que venimos a la palabra de Dios y vemos lo que está escrito, podamos, como dice el apóstol Pedro ahí en su último recuadro: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para vosotros. Como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos ¿de quién? De Cristo. Regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. ¿Es fácil regocijarte a la hora de la dificultad? Claro que no. No es fácil. Es bien difícil. Pero es precisamente ahí donde la fe obra. Donde esa fe que agrada a Dios, como dicen en inglés, kicks in. O sea, hagan de cuenta, entra el cambio donde la dificultad como si se desapareciera y pudiéramos decir: Señor, en medio de esta dificultad te suplico me enseñes a cómo regocijarme, que el día de hoy no puedo. ¿Ustedes creen que Dios no entiende estas cosas? Claro que sí. Padre, si es posible, líbrame de esta copa, pero no como quiero yo. Nosotros nos expresamos con Dios con toda la libertad porque es nuestro Padre Celestial. Es Él el que está atento a tu situación, a tu dolor el día de hoy. Quiero leerles este versículo mientras pasa el equipo de alabanza. Es un versículo que me encanta porque creo yo que nos puede ayudar a ver que si el Señor nos dice que el creyente, la vida del creyente va de gloria en gloria y que vamos en victoria, no hay victoria y no hay poder si primeramente no es probado. ¿Cómo vas a ser tú victorioso? ¿De dónde vas a salir victorioso? Vas a salir victorioso de una prueba. ¿Tú eres más que vencedor? Sí, una vez que pasaste por una prueba. Y estas situaciones diseñadas por el Espíritu Santo de Dios, como dice Proverbios 21:30, no es sabiduría. Tú y yo podemos pensar en estrategias de cómo le hago para que me vaya bien y me evito problemas y todo eso. No, dice, no es sabiduría, dice. Ni entendimiento, ni consejo frente al Señor. Él orquesta nuestras vidas con el propósito de santificarnos, de hacernos saber que Él está obrando en nuestros corazones a pesar de la dificultad. Y podemos decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Lo podemos decir con toda la tranquilidad del mundo. Dice: se prepara el caballo para el día de la batalla, pero la victoria la da Dios. Tú y yo estamos experimentando la gloria de Dios y la gracia de Dios en la transformación que está Él llevando a cabo en nuestros corazones por medio de las dificultades. Hermanos, aprendamos a caminarlas con sabiduría, con un temor reverente de Dios, confiando en que nos ama de una manera incomprensible. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor.